Volvemos a hablar de escritura creativa. Sí, señores, vamos a volver con ese temita que dejé abandonado, no sé por qué, ya no me acuerdo, no me interesa. ¿A quién le importa? No me pregunten, no me juzguen. Y hoy vamos a volver con un tema muy importante, quizás el más importante de todo, los personajes. Son los personajes a través de sus acciones los que exponen las ideas filosóficas que estás planteando y también son los que muestran las diferentes aristas que puede tener un mismo tema. En resumidas cuentas, los personajes lo son todo. Y es por eso que una de las partes más importantes de la construcción narrativa es tener bien asentados a tus personajes, saber quiénes son, qué quieren y cómo operan. Y precisamente ese va a ser el tema de hoy. Este es un tema largo, profundo, que tiene mucho detalle y que tiene muchas cosas que tomar en consideración. Así que voy a tener que dividirlo en diferentes partes. Así que aquí vamos a aprender los fundamentos más básicos y vamos a exponer por encimita las cosas que vamos a hablar en los siguientes videos sobre personajes. Pero a todo esto hay que hacerse la pregunta más obvia. ¿Qué es un personaje? Como todo lo bueno que nos dejó la civilización occidental, esto comienza con los griegos. Con Aristóteles, quien dice que toda historia y por ende todo personaje es una imitación de la vida, o sea que un personaje es alguien que imita ser una persona. Así que lo repito, un personaje es una imitación de la vida humana, es una imitación de una persona real. Pero como es una imitación, para que funcione tiene que ser creíble, tiene que hacer mímesis, hacer que algo falso parezca real. Y curiosamente esto ocurre por hacer todo aquello que una persona normal en la mayoría de las veces no está dispuesta a hacer. Ser sincera consigo mismo, tener un objetivo claro en la vida, tener una personalidad marcada y mantenerse fiel a sus propias convicciones. Así que aunque un personaje pueda mentir, pueda dudar, o puede estar perdido en sobre lo que quiere en la vida, en realidad todo eso es una mímesis, es una imitación, es un recurso que utiliza el autor para enmascarar de momento las ideas filosóficas que nos presenta el personaje, porque sí, todo tiene que ver con ideas filosóficas, entendidas una vez más, no me voy a cansar de repetirlo, en ideas de cómo la gente se comporta hacia los terceros y hacia sí mismo. Eso es todo. Como toda ficción tiene mucho más que ver con lo que queremos creer de las personas de lo que en realidad ocurre. Por eso es que estos personajes vacilantes que siempre dudan, que nunca hacen nada, no son atractivos, porque no es que no sean reales, no es que no sean realistas, es que la gente no quiere creer que las personas sean así. La gente quiere creer que la gente es activa, que la gente lucha por lo que quiere, que la gente es capaz del sacrificio y de la nobleza y de llegar a un punto en su vida en el que superan el dolor y en el que se convierten en personas más completas. Porque si ellos creen que las personas y los personajes son capaces de todo esto, parte de ellos creerá que ellos mismos son capaces de madurar, de crecer y de ser fieles a sus convicciones. Y es precisamente esto lo que ayuda a crear la suspensión de la incredulidad, o como decía García Márquez, el pacto hipnótico que vuelve al espectador receptivo de aceptar como real la más pura ficción, la más pura fantasía. En el video anterior dejé en claro que lo importante de las historias es exponer ideas morales y filosóficas. Pero ¿cómo se exponen estas ideas, Memo? Te estarás preguntando. Gracias a los arcos de personajes y a las interacciones del protagonista con su reparto de secundarios. El arco del protagonista siempre inicia con esta situación inicial en el que el personaje está cómodo pero está insatisfecho, en el que tiene un secreto que está oculto o que no se atreve todavía a cumplir. Pero ocurre una situación extraña, una situación anómala que lo obliga a empezar a tomar acción. Y en la medida que toma acción para conseguir este objetivo, pueden darse dos situaciones: o que triunfe al final, o que, por el contrario, fracase en sus intentos. Pero lo importante en todo caso es cómo el viaje, cómo los intentos que el protagonista va tomando para realizar su objetivo, lo van cambiando en el punto de vista moral y filosófico, en el cómo piensa de sí mismo y en el cómo se comporta hacia los terceros. El caso paradigmático de esto es Rocky. Rocky es este boxeador fracasado que reta al campeón del mundo, pero pierde la pelea. Pero aún así, al final de la película, vemos cómo Rocky ha cambiado, ha crecido y desde cierto punto de vista ha ganado. Porque en ningún momento el objetivo visible, el objetivo del que trata la película, ganar la pelea, era de verdad lo importante. Lo importante era el crecimiento de Rocky como persona, era su sentido de superación y era ganar la batalla moral, ganar
en el sentido de que ha demostrado que podía competir y de que no era simplemente un fracasado. Es por eso que la forma en que abordan esta búsqueda e incluso lo que desea el personaje dependerá netamente de los valores filosóficos y morales que tenga el mismo. Esto se debe a que cada personaje, o por lo menos los personajes más importantes, tienen una visión diferente del mismo tema y la van exponiendo a lo largo de la historia. O mejor dicho, el protagonista es el que presenta la tesis original, la tesis que defiende el autor en el relato, mientras que los personajes secundarios tienen variantes de esta tesis desde otras perspectivas, desde otro punto de vista, o incluso contradiciendo lo que dice el protagonista. Y es a través del conflicto que se genera por el choque de estas diferentes perspectivas sobre un mismo tema que se genera la historia, que se genera el conflicto y que va avanzando la narrativa. El mejor ejemplo de esto es El Señor de los Anillos. El anillo es un objeto de tentación, de codicia, de anhelo de poder, y vemos cómo diferentes personajes a lo largo de la trilogía van teniendo diferentes perspectivas a lo largo de esto. Frodo es la resistencia acérrima hacia la tentación. Sam es el negarse a la tentación ante todo costo porque ese es el deber de su maestro. Gandalf es el miedo irracional a la tentación. Él no quiere tocar el anillo, él no quiere saber nada del anillo porque tiene miedo de que quiera codiciarlo. Gollum es la obsesión total por el poder, por la codicia misma. Y Boromir es esa persona que es noble pero que se pierde ante la tentación y que, bueno, termina muriendo. Y esta lucha filosófica se da en particular entre el protagonista y el antagonista. Personajes que son básicamente muy parecidos, muy idénticos, solo que el antagonista está un paso más adelante en la historia y tiene una perspectiva completamente opuesta a la que pueda tener nuestro protagonista. Y es por eso que en la mayoría de las ocasiones el protagonista y el antagonista tienen el mismo objetivo, solo que la persiguen por razones diferentes. Batman representa el orden o el deseo de orden, mientras que el Joker es el anhelo de caos total. Frodo, como ya dije, es la lucha contra la tentación, mientras que Sauron es el tentador máximo, el que te promete grandes reinos y conocimientos antiguos. Luke representa al lado luminoso de la fuerza, el desprendimiento y la generosidad, mientras que Darth Vader es el lado oscuro de la fuerza, el anhelo de poder y la ambición. Así que cuando ya tú tengas clara la idea filosófica que tú quieres tratar en tu historia, presentas a los personajes para que defiendan cada postura que tú puedas tener o que se te pueda ocurrir para que esa idea original que tú tengas tenga la oportunidad de triunfar sobre otras perspectivas. ¿Qué piensas tú del amor? ¿El amor es hermoso? Bueno, ¿qué tal si metes también una pareja en el que el amor es terrible, en una en que el amor no es nada, o que no lo encuentran, o que sufre por no tenerlo, o que le da igual no tenerlo? Y así vas haciendo que la historia sea más vívida, tenga más contenido y sea más interesante para el espectador, que a fin de cuentas eso es lo más importante. Ese vendría a ser el marco conceptual que justifica que existan nuevos personajes. Si un personaje no tiene una idea filosófica que defienda o una función muy clara en el relato, no debería existir. Pero ahora tenemos que hacer que el personaje sea realista, que lo creamos, que creamos que existe. Y la mejor forma de hacer esto es insuflándole diferentes dimensiones a su carácter. Esta es básicamente información que sirve para ponerlo en un contexto real y que nos sirve para que justifique sus acciones y que justifique su existencia. Son básicamente tres: la dimensión externa, la dimensión interpersonal y la dimensión interna. Y lo importante para el conflicto que necesitamos para la historia, estas capas deben chocar, porque es este choque el que lanza al personaje a la acción. Como en la vida real, uno no está 100% satisfecho con su situación actual, así que esos pequeños roces, esas pequeñas incomodidades se van acumulando hasta que en cierto momento se hacen insoportables y nos obligan a tomar acción, a cambiar. Aunque quizás no sean cambios tan drásticos como lo que puede ocurrir en una película o en un libro. Y esto tiene que ser tema para otro video. Tenemos que hablar en profundidad de esto, de cómo funciona, de cómo chocan y de cómo podemos plantearlas y qué personajes tienen que tener estas capas. Porque sería un trabajo excesivamente largo hacerlo con todos, a no ser que seas Tolkien. Y para que quede claro más o menos por encima, la dimensión externa es el contexto del personaje, dónde se crió, bajo qué cultura, bajo qué creencias, cuál es su trabajo, todo ese tipo de cosas que enmarcan el mundo en el que ha tenido que relacionarse. La dimensión interpersonal son todas las relaciones humanas que tiene el personaje,
quiénes son sus amigos, tiene pareja, tiene familia, tiene conocidos del trabajo, no tiene ninguno, ¿por qué no tiene ninguno? Y la dimensión interna es la forma que piensa de sí mismo y del mundo, cuál es su opinión al respecto de varios temas, cómo cree que es él como persona, cómo se siente alrededor de la gente, tiene problemas de confianza, tiene mucha autoestima, tiene alguna clase de complejo o si por el contrario es alguien que exuda confianza. Es la carencia o la sensación de carencia de una de estas tres dimensiones las que hace que el personaje entre en acción porque siente un dolor que necesita reparar a través de la acción. No sé, no tengo para comer, así que tengo que ir a Estados Unidos a trabajar como campesino. No sé, me siento muy solo, así que tengo que buscar nuevos amigos y una pareja. O tengo alguna inquietud o un deseo personal encarecido que necesito cumplir, así que me lanzo a la aventura para tratar de conseguirlo. Son ese tipo de cosas las que motivan a los personajes y son ese tipo de cosas las que justifican su personalidad y hacen que nosotros no las creamos. Es el deseo de Luke Skywalker de vivir aventuras y de conocer a su padre la que hace que él se lance a la aventura y vaya a rescatar a la princesa Leia. Es el descubrir su verdadera identidad y el origen de sus padres las que hace que Harry Potter anhele tanto a Hogwarts y la considere su familia. O es el sentido de culpa de Peter Parker por la muerte del tío Ben la que lo lleva a convertirse en Spider-Man. Siempre tiene que haber una justificación en lo que hacen los personajes y esa justificación se consigue a través de sus dimensiones, de la explicación de cómo es él y de por qué es así. En segundo lugar están las funciones de los personajes, porque sí, los personajes no están allí solo para rellenar espacio, cada uno debe tener una función y un propósito bien definido, porque si no, se sienten que sobran, que están forzados, de que no deberían estar allí. Recuerda una vez más, la ficción es una creación artificial. Todo lo que existe en un libro, en una película, existe porque alguien lo ideó. Y para que esas ideas funcionen, tienen que estar solo las indispensables para que funcione. Todos los elementos de la historia tienen que girar alrededor del protagonista como si fueran engranajes, todos en su sitio, todos girando acorde y todos con el mismo propósito, hacer que funcione el mecanismo. Y esto se debe a que el protagonista es el centro de la historia, es el núcleo, es lo principal, es la búsqueda central y que se va dando a lo largo de todo el relato, y es solo cuando la búsqueda del protagonista termina que la historia se da por concluida. Así que lo más normal es que las funciones de los otros personajes giren alrededor de la función del protagonista o de la relación que tengan con el mismo. Así que te voy a mencionar algunos por encima, aunque quizás se me olvide alguno que otro. Está el protagonista, el centro de la historia. Eso es sencillo. Puede ser una persona individual o puede ser un grupo como los Vengadores o la Liga de la Justicia. Luego está el antagonista, que es el principal adversario. No tienen que ser necesariamente enemigo en el sentido de que se van a matar. Puede ser, otra vez más, una persona, un grupo o incluso un elemento externo natural, como los desastres naturales en las películas esas de catástrofe o el malvado oso en El Renacido. Luego está el asistente, la persona que está junto al protagonista y lo ayuda en su búsqueda y que termina siendo su principal apoyo tanto moral como ético como de esfuerzos propiamente dicho. Un Robin, un Sam, un Ron Weasley, una Hermione y cosas así. Podríamos meter también al rival, un personaje que tiene las mismas metas y tiene los mismos objetivos que el protagonista, pero como no es un adversario, como no es un antagonista, tienen una especie de relación de competencia más saludable. Supongo que podríamos meter aquí a Apollo Creed a partir de la segunda película de Rocky o la relación que hay entre Iron Man y el Capitán América. Luego está el objeto del deseo. Muchas historias nacen por un objeto del deseo. Yo quiero a alguien y en base a eso hago algo. Yo quiero conquistar el amor de ella, yo quiero que mi padre se sienta orgulloso, yo quiero tener muchos amigos o ayudar a este amigo que está allí. Y como puedes ver, este objeto del deseo no tiene necesariamente que ser siempre romántico. Simplemente es una persona por el que tú haces las cosas, por el que tú estás dispuesto a sacrificarte. Luego está el traidor. Un personaje que al principio ayuda al protagonista, pero al final termina traicionándolo. Y por el contrario está el aliado, alguien que puede o no puede parecer un aliado, pero que al final termina ayudando al protagonista cuando más lo necesita. O incluso podría haber sido un antagonista secundario casi por toda la obra hasta que llega el final de todo. Y luego está la famosísima voz de la razón.
Este personaje que pone en perspectiva al protagonista lo ayuda a entender el contexto en el que se encuentra y le da información tanto moral como información más al uso para que siga llevando a cabo sus objetivos. Gente como el Oráculo, gente como el propio Morfeo, gente como Dumbledore, personajes que ayudan al protagonista a enfocarse, a entender un poquito más cómo funciona el mundo que le rodea. Y claro, es una lista que puede ser incluso más larga, pero cada función del personaje va a depender del tipo de historia que necesites. A lo mejor no necesitas tener una voz de la razón, a lo mejor no necesitas tener traidores o aliados, pero lo mínimo que siempre vas a necesitar es al protagonista y al antagonista. Ya todo lo demás va a depender de la historia que quieras transmitir y de lo que necesite dicha historia. Y por último vamos a hablar un poquito por encima de los arquetipos, que otra vez es un tema para otro video. Así que vamos por lo sencillo. Los arquetipos son ciertos patrones de conducta que se han repetido tantas veces a lo largo de la historia que se convierten en parte del inconsciente colectivo. Algo parecido a lo que ocurre con la forma en que se cuentan las historias o el tipo de elementos que tiene una historia. Son cosas que resuenan en nosotros desde un punto de vista casi que atávico, desde generaciones pasadas. Y estos arquetipos se pueden usar de maravilla para crearle la personalidad al personaje, porque son cosas que la gente puede relacionar y son cosas que para todos nosotros tienen un significado más o menos claro, universal, aunque puede tener sus matices. El psicólogo Carl Jung catalogó por lo menos 12 arquetipos diferentes, aunque también podrías usar otros patrones como lo son la mitología griega o los horóscopos, ya sea el occidental o el chino, o incluso podrías usar ciertos paralelismos con otras obras como la mitología nórdica, como la Biblia, como los testamentos, todo ese tipo de cosas, porque todos estos son relatos tan universales y son personajes tan reconocidos por todo el mundo que simplemente forman parte de la idiosincrasia que todos tenemos. Todos podemos entender a una madre, qué hace una madre y cómo funciona una madre, y de lo terrible que es una madre cuando se sale de ese rol que todos creemos que debe tener. O todos entendemos más o menos cómo funciona la mente de un rey, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son los tipos de reyes que se pueden dar en la vida real y en la ficción. Lo importante es que cada personaje se mantenga fiel a un solo arquetipo de personaje, porque de lo contrario se empiezan a generar contradicciones y el personaje vuelve a ser no creíble. Pierde el efecto de la mímesis, porque no es tan importante que las cosas sean reales o que parezcan reales en la ficción. Lo importante es que sean congruentes. Y bien, eso ha sido todo. No sé si me he extendido más de la cuenta. Ya saben, van a ver más videos sobre personajes. Vamos a hablar de sus funciones, vamos a hablar de los arquetipos y vamos a hablar de las dimensiones de los personajes más adelante. Así que díganme, ¿quieren que siga con esta serie de videos? Díganmelo, estaré leyéndolos en la cajita de comentarios. Y sin más que decir, nos vemos.